Estimados amigas y amigos, socios de ANTP, muy buenos días. Agradezco que nos acompañen una vez más en esta su casa a través de esta webinar que nos permite en todo momento estar cerca de ustedes. Reciban un fuerte abrazo de nuestro presidente, el ingeniero Alex Tyson-Long, y de la mesa directiva, que seguro están entre ustedes. Muchas gracias. Como ustedes saben, dentro de todo ello y parte del ejercicio de buscar una fortaleza en la economía de nuestro país, está el Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC. También quiero comentarles que somos grandes usuarios del transporte de carga. Utilizamos el autotransporte, el ferrocarril, el barco y el avión. A lo largo de la vida del Telecán, venimos viendo los beneficios a la economía de México y de Norteamérica, que ya hablaremos más adelante con nuestros invitados, quienes están aquí presentes. Y cada vez que me preguntan cómo va la logística y el transporte de carga en nuestro país, mi respuesta siempre ha sido que basta ver el desarrollo económico de nuestro país, ya que va a estar tanto la logística y el transporte están íntimamente ligados. Dentro de todo ello, si crece la economía de nuestro país, crece el transporte y la logística. Más vehículos vendidos por las armadoras en el país, lo que significan más y mejores empleos, mejora la productividad. También vemos más empresas que se suman a la participación de cruzar a los Estados Unidos. Hoy tenemos 66 empresas registradas en el DOT y tenemos en promedio entre 5 o 6 millones de cruces al año. En fin, los beneficios son tangibles. Y dentro de todo ello, tenemos que buscar que dentro de lo que se viene dando en la operación de la logística, el transporte, todo aquello que veamos como debilidades, lleguemos a convertirlas como oportunidades. También quiero comentarles que hoy me acompaña la doctora María de los Ángeles Fromo. Ella es directora general de Mafra y Asociados. Nuestro buen amigo y vicepresidente de ANTP, Francisco Kim, que representa a Fábrica de Jabón La Corona. Y bueno, nuestro amigo Guillermo Malpica, conocidos de todos nosotros de este grupo, quien representa a la American Chamber y dentro en el capítulo de Nuevo León. Bienvenido, Memo. Y bueno, antes de darle la palabra a quien va a iniciar con todo esto, que es Francisco Kim, no sé, Kim, si nos puedes ayudar un poco para que nos des algunas indicaciones sobre las preguntas y cómo se va a ir haciendo este desarrollo de este webinar, el cual reitero mi agradecimiento porque nos acompañan en esta ocasión. Adelante, Kim. Claro que sí, Leo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están participando en este webinar. Gracias a la doctora Fromo. Gracias a Memo por estar aquí. Es un honor para mí compartir con ustedes este foro y también, obviamente, con el buen Leo. Y bueno, yo quisiera dar un comentario antes de iniciar respecto a la forma en que vamos a interactuar con ustedes. Es importante contar con sus preguntas, aunque algunos ya nos han hecho llegar. En el cintillo van a estar apareciendo el link para que ustedes puedan entrar a esta liga y hacer las preguntas pertinentes. También vamos a hacer ahí un par de encuestas, los que le pedimos que nos ayuden contestándolas para darle un sentido, una orientación mejor a este webinar. Y bueno, después de estos anuncios, que mi misión aquí es dar un poco de contexto, de antecedentes, cómo ha sido la evolución de este tratado que ahora es el TEMEC, que era NAFTA, y darle un poco de contexto para lo que nos van a compartir nuestros amigos Memo y la doctora. Bueno, pues comentarles que finalmente estamos aquí, nos encontramos aquí después de aquel 1 de enero del 94,
en el que entra en vigor el TLC-CAN, y a 26 años de eso, el 1 de junio del 2020 entra en vigor el TEMEC, en medio de plena contingencia. Es un sobreviviente este tratado porque ha pasado por muchas cosas y ahorita se los vamos a comentar. Después también de 3 años de negociaciones, en lo que aparentemente iba a ser el NAFTA 2.0, el TLC-CAN 2.0, después de que entró el presidente Trump el 20 de enero del 2017, en el que anunciaba que iba a cancelar el tratado, en el que anunciaba muchas amenazas, en el que el US Trade Representative publicó sus objetivos en donde mencionaba que el tratado debía ser justo y equitativo para Estados Unidos, en donde aquella asimetría económica y mecanismo de solución de controversia que se hablaban al inicio del TLC porque había una asimetría económica y la sigue habiendo, ya no es más. Ahora lo que se busca es que sea justo y equitativo. Entonces, esto transforma el escenario de lo que teníamos en aquel momento de inicio de TLC para el momento actual. Después, en México también tuvimos un cambio de administración, de presidente. Todavía en la administración anterior, México estaba pensando en un plan B en caso de que efectivamente el presidente Trump cancelara el tratado. Entonces, por todo eso ha estado pasando el tratado y ha habido muchas cosas antes del decreto promulgatorio del 29 de junio. Y bueno, en este decreto, pues ya tenemos 34 capítulos. Fue firmado en Buenos Aires. Hay un protocolo modificatorio. Hay 6 acuerdos paralelos, otros 2 acuerdos paralelos adicionales, 4 anexos y acuerdos de cooperación ambiental. Después de todo esto, entra en vigor el 1 de julio y lo tenemos aquí. ¿Y qué nos toca a nosotros? Entonces, nos toca entenderlo, conocerlo y saberlo utilizar. Porque lo que menos nos conviene y lo que menos ayuda a la industria en todos sus ámbitos, pues es quejarse, ¿no? Entonces, este tratado se dio y ha llegado a esto porque después de diferentes negociaciones y conveniencias estamos ahí. Entonces, lo que nos queda a nosotros es entenderlo y es justo lo que vamos a hacer aquí. Vamos a tratar de dilucidar un poco los beneficios, los retos que nos representa, ser muy objetivos en este aspecto y dar a los participantes la mejor información para que tomen las decisiones en su empresa. Y bueno, les pediría poner la primera diapositiva de gráficas en las que, como les decía, que quisiera mostrar la evolución que ha tenido para dar un poco de contexto. Y este es el intercambio comercial que ha existido entre México y Estados Unidos. La línea gris nos muestra el total del comercio entre México y Estados Unidos, cómo este comercio ha ido evolucionando de 88 mil millones de dólares en el 2019 llegó a 576 mil millones de dólares. Y vean esta evolución, este crecimiento. En azul tenemos las exportaciones y en naranja tenemos las importaciones. Pues vemos que la evolución ha sido un crecimiento enorme y también un crecimiento en lo que es la balanza comercial positiva hacia México y deficitaria hacia Estados Unidos, lo cual era el motivo de la queja del señor Trump, ver este beneficio en la parte de la diferencia entre las exportaciones que México hace desde Estados Unidos contra las importaciones. Esta balanza positiva nos indica, sin duda, que en su mayor parte ha sido un beneficio para México. Si podemos pasar a la siguiente gráfica, por favor. Tenemos ahora el intercambio comercial entre México y el mundo.
donde vemos que México pasó del año del 93, antes del TLC, de tener 117,000 millones de dólares de comercio a 915,000 millones de dólares de comercio total, en donde la balanza comercial ha estado balanceada. O sea, con el mundo sí tenemos un balance en lo que respecta a la IMPO y a la EXPO. Esto representa varias cosas, ¿no? Que México, respecto a Estados Unidos, ha reducido su número de importaciones y que obviamente las ha tomado de otras fuentes como es China, y esa era otra vez, repito, la mayor preocupación del señor Trump. Entonces, esto ha sido el intercambio comercial, como han visto, para México ha sido beneficioso. No dudo que hubo empresas que se vieron afectadas por algunos sectores que no tuvieron un balance adecuado en el comercio. Les pido poner la siguiente, por favor. La siguiente slide nos deja ver la participación de Estados Unidos en el comercio exterior de México, donde vemos que en azul son las exportaciones, o sea, la participación de Estados Unidos en la parte de exportaciones en México se ha mantenido en el rango de un 80% y ahí se ha mantenido lo que es el comercio en la exportación. O sea, México se ha mantenido en un 80% de exportaciones con dirección a Estados Unidos. Sin embargo, en la importación ha pasado de un 69% a un 45%. Se ha reducido mucho la importación de Estados Unidos. Y bueno, la participación de Estados Unidos en el comercio mexicano en el 93 inició por un 75%, ha pasado por niveles de 80%, pero ahorita la participación del comercio exterior de Estados Unidos en nuestro comercio exterior es del 63%. ¿Qué significa esto? Pues que México ha tenido una diversificación de mercados y pues no ha habido una dependencia, aunque la hay, pero no total y no en crecimiento, ¿no? Esa es la buena noticia, que hay una diversificación gracias a los otros tratados que también México ha desarrollado. A ver, si gustan poner la siguiente. Gracias. Bueno, aquí estamos viendo la estadística evolutiva esta es la carga ferroviaria. Ya dirigiéndonos un poco al transporte, les muestro aquí el tema de cómo ha ido evolucionando la carga en transporte ferroviario respecto al comercio exterior. En la línea amarilla vemos el total de la carga ferroviaria que hemos tenido, ha ido en incremento indudablemente de 98 millones de toneladas a actualmente 125 millones de toneladas que se mueven por ferrocarril. Y bueno, vemos la carga de IMPO y EXPO y en gris vemos la carga en comercio exterior. La carga la carga dedicada al comercio exterior del porcentaje del total de ferrocarriles ha venido evolucionando del 61 al 71%. Actualmente, entonces, la proporción de carga de comercio exterior del total de volumen que se mueve en transporte ferroviario en México es del 71%. Esto muestra también una evolución total a la alza en lo que respecta al transporte ferroviario. Y por último, la última gráfica de esta parte introductoria es respecto a los cruces fronterizos. Ya Leo dio alguna cifra de los cruces fronterizos y también vemos la franja azul, habla del total, cómo ha ido evolucionando el volumen de cruces fronterizos desde el 96 hasta el 2019, y la naranja es Laredo, el cruce por Nuevo Laredo, que es más o menos la tercera parte de todos los cruces fronterizos. Entonces, ahí también vemos cómo en el tema de autotransporte ha habido
una evolución, ha crecido el intercambio y pues esto sin duda nos está llevando al tema de autotransporte. Aquí ya por último solamente quiero hacer una breve reseña, una cronología de qué ha pasado con el transporte específicamente en el tratado, me refiero al transporte transfronterizo. Y bueno, aquí, bueno, les comento que en el 95 se inició la apertura y Estados Unidos pues no cumple con esta apertura para el transporte mexicano hacia Estados Unidos. En el 2001 hay un panel, México solicita un panel de solución de controversias, el cual resuelve a favor de México, sin embargo Estados Unidos sigue sin cumplir. En el 2007 hay un acuerdo que se llamaba el programa demostrativo para el inicio de este intercambio. Sin embargo, en el 2009 el Congreso de Estados Unidos retira los recursos para este programa y se cancela. Por esta razón, México impone aranceles a 90 fracciones en el esquema, en un esquema carrusel que no afectaban solamente a uno, como medida recíproca en represalia al incumplimiento. Y fue la acción de México ante esta negativa. En el 2010, los exportadores de Estados Unidos exigen el cumplimiento del programa, ya que los aranceles afectan sus ventas al mercado mexicano por 2.300 millones de dólares. En el 2010, los sectores de importadores mexicanos afirman que los aranceles son inflacionarios. En el 2011 firman México y Estados Unidos un acuerdo transfronterizo que se llamó Programa Piloto y se reducen los aranceles. Este programa duró entre el 2011 y el 2014 y el objetivo era verificar el comportamiento de los transportistas mexicanos. En ese año, en el 2011, por este programa piloto, los Teamster, que es el sindicato de transportistas más grande de Estados Unidos, demandan al DOT, el Departamento de Transporte de Estados Unidos, por este acuerdo con México. En el 11 ingresa el primer camión de un transporte mexicano, Olympic, y México retira los aranceles. Bueno, después, en el 2015, el DOT emite un reporte al Congreso de Estados Unidos y concluye que los transportistas mexicanos tienen el mismo nivel de operatividad en seguridad que los de Estados Unidos y Canadá. Por este motivo, el DOT establece reglas definitivas para el registro de transportistas mexicanos, con lo cual actualmente tenemos un programa en el que hay autorización y hay los formatos de operadores B1 y la operación OP1 de Brain, Driver and Truck, que permite la operación de transportistas mexicanos en Estados Unidos. Entonces, este es el antecedente, esto es a donde estamos ahora. Dejo esta información a nuestros participantes ya con todas las inquietudes de lo que ha pasado. Y entonces no me queda más que dejar la palabra a Memo. Memo, por favor, continúanos explicando cómo podemos dar un mejor aprovechamiento a este tema del TEMEC. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos por su asistencia y por supuesto muchas gracias a NTP por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes estos temas de negociación. Encantado de estar con ustedes el día de hoy. También encantado de compartir el panel con Francisco, con la doctora María de Los Ángeles Fromo. De verdad es una enorme oportunidad de seguir en contacto con este sector que ha tenido una historia pues, de claros y oscuros durante los 26 años y medio del Telecán y que ahora se plantea como una interesante oportunidad durante el TEMEC, ¿no? Voy a hacer una presentación y no sé si comparto mi pantalla o ustedes la ponen, ustedes me dicen que es mejor. La pongo. ¿Ustedes me la ponen? Ah, perfecto. Ya está, Memo. Excelente. Muy bien, pues vamos a hacer un repaso un poco de qué fue la negociación de la modernización del Telecán, que como bien decía Francisco, los negociadores y todo el mundo le llamamos Telecán 2.0 durante el proceso de negociación. Después teníamos algunos nombres ahí de candidatos y al final pues no nos preguntaron y le pusieron TEMEC, ¿no? Bueno, sí nos preguntaron en las redes sociales y le pusieron TEMEC.
Vamos a ver la primera, por favor. Vale la pena decir que si bien estoy ahora tengo el honor y el gusto de trabajar en la American Chamber of Commerce como director ejecutivo del capítulo Monterrey, estos comentarios que les voy a hacer pues son de mi vida pasada, ¿no? Entonces, cualquier responsabilidad sobre ellos es completamente mía. Primero un repaso de qué tenemos en nuestros tratados comerciales sobre transporte. Deben saber ustedes que el tema de transporte está englobado normalmente en los tratados de México en el capítulo general de comercio de servicios. Como el transporte es un servicio, tenemos el capítulo de Cross Border Trading Services que ven ahí en rojo. El capítulo de comercio transfronterizo de servicios incluye a los servicios de transporte. Cuando se necesitan disposiciones específicas, esto en cuanto a las disciplinas, ¿no? Para tratar a los prestadores de servicios extranjeros, a los inversionistas extranjeros de la misma manera que tratamos a los nacionales y ese tipo de reglas de los tratados de libre comercio. A veces tenemos capítulos específicos sobre algunos modos de transporte, pero son los menos. Como pueden ver abajo, también en rojo, en transporte marítimo, hemos tenido algunos casos de capítulos específicos de transporte marítimo para los acuerdos con Europa, sobre todo el acuerdo con la Unión Europea de 2000, 2001 y el de EFTA, estos 4 países europeos que no son Unión Europea. Y por supuesto, en el nuevo acuerdo con la Unión Europea que todavía no está en vigor, ya está negociado, pero no está en vigor, ¿no? Y en Alianza del Pacífico hubo también un interés entre los 4 países, México, Chile, Colombia y Perú, por tener un capítulo de transporte marítimo más en el sentido de cooperación regional, intercambio de buenas prácticas, reconocimiento de documentos de marinos y de buques, en fin, ese tipo de disposiciones. Transporte aéreo, prácticamente no hay cobertura en los tratados de libre comercio sobre transporte aéreo, salvo tenemos ahí el acuerdo de Chile que se trae a la redacción del Tratado de Libre Comercio el texto de un acuerdo bilateral. O sea, los acuerdos de transporte aéreo se negocian por las autoridades aeronáuticas y forman parte de acuerdos internacionales separados. Entonces, ¿qué queda en la cobertura de capítulos de servicios? Queda transporte terrestre, básicamente, ¿no? Tanto ferroviario como autotransporte. Pero los compromisos de liberalización, esto es que queremos abrir o que ya permiten nuestras leyes que se hagan por extranjeros, eso sí está cubierto en los modos en los que se permiten en cada uno de nuestros países socios a través de los anexos de servicios y de inversión, ¿no? Los anexos de servicios y de inversión equivalen para el mundo de los bienes a las listas de desgravación, ¿no? Tenemos para bienes, pues tenemos aranceles, ¿no? Esas son las barreras, los aranceles normalmente. Y en servicios las barreras son legislación, regulación de esos sectores de servicios a través de la inversión. Entonces tenemos anexos que vamos a ver para entender mejor qué compromisos hizo México, qué compromisos Estados Unidos y Canadá en transporte terrestre, en autotransporte. La siguiente, por favor. Acá la cronología de la negociación, ustedes se la saben mejor que nadie. Fue una negociación completamente mediática, por supuesto, por ser la negociación más importante para México. Sin duda, para los negociadores, la negociación que tuvimos más retadora, más compleja, de 20 años de negociaciones comerciales para la mayoría de nosotros. Diría que el tema del transporte fue fundamental en el tema, en el tratamiento de la tercera parte de esta negociación. Y déjenme dividir este cronograma, esta línea de tiempo, en 3 partes. La primera parte, bueno, ya comentó la parte preparatoria Francisco Kim de manera muy clara, ¿no? Las consultas, el lanzamiento de la preparación de la negociación, en fin. Cuando empiezan las negociaciones el 16 de agosto, con la primera ronda, teníamos la idea de tener negociaciones muy seguidas, y así fue, casi cada 3 semanas, de manera que tuviéramos un cierre de la negociación express a finales de año, ¿no? A finales del 2017. Esto, por supuesto, no ocurrió porque había diferencias fundamentales en lo que queríamos los 3 países. Y entonces la primera fase, que es la de rondas de negociación, es la fase típica de una negociación de tratados, en donde tienes el nivel técnico de negociación, aproximadamente 30 mesas de negociación, con mucha gente ahí, más de 600 personas reunidas simultáneamente en cada una de las rondas, más cuarto de junto, más prensa, era una verdadera
un verdadero evento masivo, cada una de las rondas, muy seguidas, a la par que estábamos negociando además con la Unión Europea la modernización. Después, cuando se agota ese modelo de rondas y no estamos logrando los avances suficientes, nos vamos al modelo de negociaciones continuas en Washington. Yo ahí ya estaba en Washington dirigiendo la oficina del NAFTA y recibía a los negociadores, y aquí la idea fue que llamáramos a unos cuantos grupos de negociación, no a los 30, para tratar de destrabar algunos de los temas. Entonces estaban permanentemente ahí los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores y los equipos, y obviamente mi equipo en Washington, recibiendo a los grupos de negociación para que se cerraran algunos otros capítulos más, ¿no? Encontramos después de algunas 6 semanas de prácticamente vivir ahí en esa negociación, que es necesario pasar a otra estrategia de negociación, y se vuelve, y pasamos a la tercera fase, que yo llamaría la tercera fase, la de negociación entre ministros. Normalmente, en una negociación cualquiera, cuando los ministros entran a decidir algo, es al final de la negociación y para decidir 2 o 3 temas de la negociación, ¿no? Ya básicamente se agotó la argumentación técnica y las decisiones tienen que ser políticas, evaluando el costo de esas decisiones. Aquí es una negociación completamente atípica porque los ministros participaron desde la ronda 1 de las negociaciones, en todas y cada una de las rondas, hasta el final. Y al final del proceso, en la parte ministerial, no les quedaban 2 o 3 temas, les quedaban 20 temas por resolver, ¿no? Fue importante ahí tener, pues obviamente, a un ministro que tenía toda la experiencia en comercio por parte de México. En esta fase ministerial fue donde finalmente se decide qué se va a hacer con el tema de autotransporte. Ya se venía teniendo desde la fase de rondas discusiones sobre el tema de transporte y sobre el capítulo de comercio transfronterizo de servicios, tanto en la parte de transporte como un anexo que estaba proponiendo Estados Unidos sobre mensajería y paquetería, que también les voy a comentar, y sobre una reserva que Estados Unidos había propuesto en una de las rondas, imponiendo una especie de salvaguarda en servicios de autotransporte, ¿no? que voy a comentar de manera muy detallada un poquito más adelante. Pero se decide entonces hasta la fase ministerial, prácticamente al final de la negociación ministerial, cuál va a ser el destino de este tema, ¿no? Y ahora se los cuento. La siguiente, por favor. Acá una foto nada más para mostrarles fotos y para decirles también que fue una negociación muy compleja, no solamente por las posiciones que había del otro lado de la mesa, con Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Estados Unidos lanzó una serie de propuestas que en su momento fueron calificadas por el presidente de la US Chamber of Commerce, digamos del organismo cúpula de Estados Unidos para comercio, Tim Donahue, como poison pills, ¿no? Eran las famosas píldoras envenenadas, ¿no? Entonces teníamos posiciones muy encontradas, mucha complicación para la negociación a nivel de nuestras contrapartes, y de este lado de la mesa, del lado de la mesa de México, pues también había un tablero interesante de negociación interna, ¿no? Porque teníamos obviamente la posición de Cancillería, con una posición más global sobre la relación bilateral con Estados Unidos y la relación bilateral con Canadá, la responsabilidad de la negociación por ley en la Secretaría de Economía, a través del secretario Guajardo, y luego, después del 1 de julio, un equipo de transición comandado por el doctor Seade, que llega a participar en la fase final de las negociaciones, a observar y a opinar, ¿no? Entonces, era complicado también de este lado de la mesa, ¿no? Esa foto ilustra perfectamente, ¿no? Ahí vamos saliendo del USTR y vamos caminando hacia la Embajada de México, ¿no? Sobre Pennsylvania Avenue. Allá atrás se ve Ken Smith, por cierto. La siguiente, por favor. Al final del acuerdo, bueno, tenemos un acuerdo que es posible con este entorno complicado, y es un acuerdo que permite a los 3 países dar una narrativa de éxito, es decir, en qué ganamos de este nuevo acuerdo. Hay partes modernas del acuerdo. El Telecán tenía 22 capítulos, el TEMEC tiene 34 capítulos, entonces de entrada ya hay unos capítulos nuevos, una serie de capítulos modernizados sustancialmente, como el capítulo de telecomunicaciones, servicios financieros, en fin, algunos otros. Y para efectos de esta plática, me concentro en el capítulo de comercio transfronterizo de servicios y en el de inversión, ¿no? Que tuvieron también una modernización interesante.
¿Por qué en estos dos? Porque los compromisos específicos de los países que están en esos anexos que les comento para servicios son también los mismos anexos para inversión. Se negocia de manera conjunta servicios e inversión en los mismos anexos. La siguiente, por favor. Y esto porque una manera de prestar un servicio a nivel internacional es precisamente desplazándote como empresa al país destino y estableciéndote con una inversión. Es una manera de prestar un servicio a través de la inversión, ¿no? ¿Qué quería México como para esta negociación? Obviamente no teníamos pensado renegociar el tratado, ¿no? Ya había habido 2 intentos anteriores al del presidente Trump por reabrir el texto del Telecán, y nosotros creíamos, después de negociar el TPP, que la manera de modernizar el Telecán era el TPP, ¿no? Porque estaba Estados Unidos, México y Canadá ahí. Cuando Estados Unidos se sale del TPP y amenaza con salirse también del Telecán, entonces es cuando hacemos este diseño de premisas de la negociación y de prioridades de la negociación. Cuatro prioridades. Bueno, las premisas son preservar la integración de Norteamérica. Esto tiene que ser trilateral. Garantizar el acceso del NAFTA, es decir, lo que ya está en términos de liberalización comercial de bienes, de servicios, de compras de gobierno, de inversión. La liberalización no puede ser menor a la que ya tenemos garantizada por el Telecán. O sea, no podemos tener un resultado NAFTA minus, decíamos, en el acceso a los mercados, ¿no? Y esto es muy importante para la historia que les estoy contando ahora. Y tercero, proporcionar certidumbre. Los tratados son un instrumento legal, al final del día son un contrato entre estados, ¿no? Entonces tiene que haber certidumbre sobre su cumplimiento. 4 prioridades de la negociación: elevar la competitividad regional. Para nosotros no podemos competir de manera individual con el mundo, podemos competir de manera regional con el mundo. Entonces para nosotros era importante fortalecer la competitividad de Norteamérica, ¿no? Una de las pérdidas en el cambio de nombre es precisamente, al menos eso, ¿no? En el nombre, ¿no? El NAFTA era North American Free Trade Agreement, ¿no? O Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Acá hablamos de cada uno de los países en el nuevo nombre. Ya no hay Norteamérica en el nombre. Y tampoco hay libre comercio, ¿no? Ya nada más dice tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, a veces los nombres indican también las tensiones que hay a la hora de la negociación. Elevar la competitividad, les decía, y en ese círculo, en esa prioridad de la competitividad caen los 2 capítulos que me interesan hoy, que son el de comercio de servicios y el de inversión. También queríamos hacer un comercio más inclusivo y responsable a través de los temas nuevos de la agenda comercial, traerlos al tratado, ¿no? Los que eran acuerdos paralelos en medio ambiente y laboral se vuelven ahora capítulos, más algunos otros temas nuevos como el capítulo de anticorrupción en pymes. Queríamos modernizar el acuerdo. Después de 26 años, 25 años, era un acuerdo obsoleto en muchas de sus disposiciones, y modernizamos algunos capítulos y creamos algunos capítulos nuevos y proporcionamos certidumbre, que era la 4ª prioridad. La siguiente, por favor. ¿Qué quiere decir? Vamos entrando, estamos haciendo como un zoom a los temas, ¿no? Vamos a ver ahora cuáles son los compromisos específicos en servicios, incluyendo los servicios de transporte, en nuestros tratados. En el Telecán teníamos 4 anexos para servicios y para inversión, y en el TEMEC tenemos anexo 1 y anexo 2 ahora. ¿Qué significan estos anexos y qué principios los regulan? Bueno, ahí lo ven en la diapositiva. Lo regulan 2 principios que voy a explicar ahora para el anexo 1. El anexo 1 es una foto de la regulación de los países a la entrada en vigor del tratado. O sea, ¿qué se puede y qué no se puede hacer por extranjeros? Se dice en el anexo 1. Más bien se dice lo que no se puede hacer, porque es una lista negativa, y todo lo que no está en el anexo 1 está permitido por extranjeros. Es una lista negativa. Te digo lo que no se puede hacer, con una condición. Yo no me puedo inventar lo que no puede hacer un extranjero. Tiene que estar sustentado en una ley, en un reglamento, en la Constitución o en cualquier otro tipo de medida. Entonces, tiene que haber, en el anexo 1, tiene que haber una medida que respalde la reserva, es decir, lo que no puede hacer un extranjero en términos de servicios o de inversión. Y el anexo 2 es el equivalente en bienes a las exclusiones, ¿no? Aquellos bienes que no entran en la desgravación arancelaria porque son muy sensibles. Bueno, en el anexo 2 ponemos aquellas actividades de servicios o de inversión que no juegan en las reglas de los tratados porque son muy sensibles o porque no hay suficiente regulación todavía para ellas, ¿no? Son muy nuevas. Por ejemplo, teníamos por muchos años, salvo y a partir de la reforma energética eso deja de ser el caso, el sector energía. El sector energía estuvo en el Telecán, en el anexo 2, tradicionalmente, ¿no?
y otros sectores que son sensibles como acuñación de monedas, emisión de billetes, servicios sociales públicos, control de tráfico aéreo, control de tráfico marítimo. Esos servicios están en el anexo 2, porque no hay compromisos. Tú puedes cambiar la ley mañana y ser más restrictivo, menos restrictivo, no pasa nada en comparación en el tema de tus compromisos internacionales. ¿Qué principios regulan el anexo 1? Y esto es muy importante para entender los compromisos en transporte, en autotransporte. Los principios de standstill y ratchet. ¿Qué quiere decir standstill? Lo que yo tengo a la entrada en vigor del tratado es mi piso de liberalización. Yo no puedo volverme el día de mañana, cambiar mi ley y ser más restrictivo de lo que soy a la entrada en vigor del tratado. O sea, si antes te permitía operar, ahora ya no te puedo dejar de permitir operar. Eso sería una violación al principio de standstill. Es consolidación de la apertura vigente a la entrada en vigor del tratado. Y el ratchet es el principio igual que el standstill, nada más que después de la entrada en vigor del tratado. Es decir, si después de la entrada en vigor el país unilateralmente hace una reforma en el sector y abre más todavía el sector de lo que estaba a la entrada en vigor del tratado, esa nueva apertura unilateral que decidió el país hacer a motu propio es nuevamente el nuevo compromiso internacional. Ya no puedes echar reversa en ese nuevo compromiso, en esa nueva liberalización que hiciste por una ley en México, ¿no? Por ejemplo, toda la reforma energética que está capturada ahora en el TEMEC y en el TIPAT no puede ser echada para atrás sin violar los compromisos internacionales de esos tratados. Lo mismo la apertura en mensajería y paquetería, ¿no? Durante el Telecán se abrió por parte de México la operación de mensajería y paquetería para extranjeros, ¿no? Esa apertura fue negociada o fue concedida, lo que ustedes quieran, a la entrada en vigor del Telecán. Por lo tanto, se capturó en un anexo 1 y del Telecán y ya está cubierta por los principios de standstill y ratchet. Ya no puedes echar reversa y decir ya no permito la entrada de mensajería y paquetería. Es una concesión ya otorgada por el Telecán que ya no puede ser echada atrás porque estaba respaldada por una legislación o una promesa de legislación en este caso, ¿no? ¿Se acuerdan que tardamos 17 años en tener un reglamento de mensajería y paquetería para el caso de mensajería y paquetería que se transporta por carreteras federales, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, reserva, ¿qué tenemos ahora en el TEMEC? Prácticamente capturamos en el anexo 1 de México, de Estados Unidos y Canadá el estatus de lo que se puede hacer en transporte, en autotransporte. En el caso de Estados Unidos, que es al que me quiero referir hoy, la reserva 1, el anexo 1, quiere decir, la reserva 12 de Estados Unidos de ese anexo 1, dice en su parte de inversión, y está respaldado por una ley en Estados Unidos, que las empresas extranjeras podrán hacer cabotaje sujeto a reciprocidad, ¿no? Entonces, bueno, como en México no se permite cabotaje, tampoco en Estados Unidos se permite cabotaje, pues no hay cabotaje, ¿no? Eso está clarísimo en las leyes de los 3 países, no hay cabotaje. Ahora, en servicios, lo que dice Estados Unidos es, bueno, no hay solamente para personas de Estados Unidos, y no solamente eso, sino que en camiones de Estados Unidos o importados, y vaya, una restricción adicional. Pero está en una ley, está sujetada en una ley, no es que se la haya inventado Estados Unidos, ¿no? Perdón. Y también dice, que también está sujetado en las leyes de Estados Unidos en alguna medida, que el transporte transfronterizo de carga o de pasajeros está sujeto a un permiso del Departamento de Transporte, del DOT, ¿no? De otra manera, en el Telecán lo que había, ya lo comentó de una manera muy clara Francisco Kim, había un compromiso, había un memorándum, una moratoria al transporte transfronterizo de México hacia Estados Unidos. Había para Estados Unidos y para Canadá y después se dejó solamente para México. Y con la promesa de que el día 1 del Telecán iba a empezar una apertura gradual, primero a los estados fronterizos y después tanto en servicios como en inversión y después a todos los estados de Estados Unidos. No se cumplió y tuvimos toda la historia que ustedes ya saben de más de 20 años de disputas, de programa demostrativo, de 2 rondas de represalias y finalmente de ahora cumplir ya con las reglas normales de Estados Unidos fuera de un programa demostrativo, ¿no? Los transportistas mexicanos ahora pueden operar, pueden tener licencias del DOT, permisos del DOT para hacer el servicio de transporte transfronterizo de carga de largo recorrido
fuera de un programa demostrativo, ya no es una cosa temporal, es una cosa permanente, después de que se probó a través del reporte del inspector del DOT, como dice Francisco, que los servicios que prestaban los transportistas mexicanos eran seguros, ¿no? Tenían mejores tasas fuera de servicio en las inspecciones, mejores resultados en términos de accidentes o de incidentes que los transportistas de Estados Unidos en Estados Unidos. Entonces, bueno, ahora ya hay esas reglas, ya se permite, ya hay licencias, ya se pueden pedir mayores licencias, ¿no? Eso es claro, es importante mencionar. La siguiente, por favor. ¿Qué viene nuevo en la negociación del TEMEC? Bueno, Estados Unidos propone en su anexo 2, acuérdense, el anexo 2 es algo que no necesita una ley en vigor, sino que es una cosa muy sensible para el sector que pueden imponer. Propone que haya una salvaguardia en servicios de transporte de carga de México solamente, no de Canadá y de México. La redacción original no decía más que eso. Se podrá imponer una salvaguarda que incluso les quite las licencias que ya se otorgaron a los mexicanos y que no se otorguen más permisos a mexicanos, en fin, cuando ciertas condiciones sucedan, ¿no? Una redacción tipo salvaguarda como en bienes. No hay, ni en la OMC, ni en ningún tratado de México, ni en ningún tratado que yo conozca, disciplinas sobre salvaguardas en comercio de servicios. No existen las salvaguardas en comercio de servicios. En la OMC quedó como un tema pendiente del GATS, que no se ha resuelto después de 25 años de existencia del GATS. Entonces, no existe un precedente para una salvaguarda. Ese fue el primer comentario de México. Segundo, esto es NAFTA minus, o sea, estás limitando el acceso que ya me otorgaste después de mucho sufrimiento a través del Telecán y de todos estos mecanismos de represalias y de programas demostrativos. Esto es NAFTA minus. Y además, ¿cómo lo vas a operar? El ITC, que es la autoridad en Estados Unidos que revisa el daño en el caso de salvaguardas de bienes, no tiene experiencia, no tiene mandato para hacer un análisis de salvaguardas en servicios, en fin. No había ni el aparato legal ni el aparato institucional en Estados Unidos para hacerlo. Era además violatorio de lo que ya se había alcanzado en el Telecán. Por lo tanto, era un deal breaker para México tener esta reserva, así como estaba planteada originalmente por Estados Unidos. Y así lo dijimos. Finalmente, esto se va en toda la fase de la negociación, se discute numerosamente por ministros. Para Estados Unidos era claro también que era un deal breaker porque Estados Unidos estaba haciendo el cálculo de qué resultados debía tener en su acuerdo para que pasara por el Congreso, ¿no? Entonces, en ese cálculo necesita también considerar qué votos necesita de qué distritos. Un cálculo muy detallado, incluso a nivel de distrito electoral en Estados Unidos, de qué votos necesita, de qué partido, de cuántos votos del partido opositor necesita para tener entonces un resultado favorable del tratado. No podías negociar y luego tratar de convencer a los congresistas. En Estados Unidos era tratar de negociar ya pensando en convencer a los congresistas con el resultado, ¿no? Entonces, esta propuesta claramente viene de un interés político de conseguir ciertos votos para pasar el tratado en el Congreso. Para Estados Unidos era fundamental tener esa visibilidad de una reserva que dijera a esos intereses políticos, mira, estoy considerando tu petición, ¿no? Y para México era fundamental que no existiera un retroceso en el acceso al mercado mexicano, al mercado de Estados Unidos. Pues con esta disyuntiva, la estrategia fue dejarlo al final, así como otros temas muy complicados como el de la cláusula de sunset, ¿no? Que mataba el acuerdo cada 5 años, la regla de origen de autos, en fin. Se dejan al final con el propósito de aumentar el número de textos cerrados, de tener un costo de salida de la negociación más alto y de ya centrarnos en los temas más del hueso, digamos, de la negociación, llegar a lo más sensible de la negociación al final, ¿no? Al final se decide entonces que los equipos técnicos trabajen en una redacción de la reserva, que no sea la redacción original de Estados Unidos, y que la redacción de la reserva prácticamente inutilice este mecanismo de salvaguarda, es decir, que haga que inoperante el mecanismo de la salvaguarda. Nunca se puede aplicar la salvaguarda. Ese era el objetivo de la instrucción de los ministros. Nos ponemos a trabajar a nivel técnico y hacemos la redacción que ustedes ven en el anexo 2, que voy a explicar ahora. La redacción dice básicamente, para que se active la salvaguarda, se tienen que cumplir 2 condiciones. Que haya una pérdida significativa de la participación en el mercado doméstico de los transportistas de Estados Unidos, o sea, de todos los transportistas que hay en el mercado de Estados Unidos, se pierdan los transportistas de Estados Unidos una parte significativa del pastel, ¿no?
Y segundo, que se pruebe que hay una causalidad, que se pruebe que esa pérdida significativa, tiene que ser significativa, tiene que ser causada por los transportistas mexicanos en Estados Unidos, no los transportistas mexicanos en México, sino los transportistas mexicanos con permiso para operar en Estados Unidos. Entonces, viendo los números, ¿cuál es la flota nacional de Estados Unidos en Estados Unidos? ¿Y cuáles son los números? La flota de mexicanos en operación en Estados Unidos con OP1, pero también, si quieren, contamos a los que estaban abueleados, decimos que tenían permisos anteriores al Telecan y que ya estaban operando de alguna manera en Estados Unidos y que se les respetaron esos permisos. Si vemos solamente los que tienen permiso OP1, en ese momento de la negociación, teníamos 482 camiones registrados por el DOT de México, contra 15.5 millones de camiones de Estados Unidos en el territorio de Estados Unidos. Entonces, la proporción es como un punto con como 4 ceros y luego ya hay un número por ahí, ¿no? El porcentaje es muy pequeño, ¿no? 531 conductores en México contra 3.5 millones de conductores de Estados Unidos. Entonces, para que perdiera el mercado Estados Unidos por culpa de la entrada de México, tendríamos que crecer como 1000 veces, tendríamos que hacer como el doble de comercio con Estados Unidos y que todo el comercio de Estados Unidos pasara por camiones, para que alguien pudiera argumentar que hay una pérdida significativa de la participación en el mercado. Además, no hay, les decía, ni el ITC tiene gente que lo analice, ni tiene por ley todavía permiso de hacerlo, ¿no? Acaban de salir hace 4 o 5 días una interim regulation del ITC para explorar cómo van a hacer frente a estos compromisos cuando existan, pero todavía ni siquiera está bien analizado el tema, ¿no? Entonces, además de eso, aseguramos de que en la redacción se preservara la apertura ya comprometida en el Telecan, que los permisos actuales fueran vigentes. Hay un pie de página 3 que dice, para mayor certeza, los permisos ya otorgados hasta el momento no constituyen una amenaza de pérdida significativa, no sé qué, una redacción ahí de que no se consideran como que ya se está cumpliendo el supuesto, es decir, se tienen que mantener los permisos actuales en vigor. Y se pueden solicitar nuevos permisos. De hecho, se han solicitado nuevos permisos. Ahora hay más empresas participando en el mercado de Estados Unidos. No muchas más, la verdad es que son pocas, como 66, si no me acuerdo mal. Y no hay impedimento para que sigan solicitando permisos del DOT, ¿no? Entonces, garantizamos el acceso anterior, garantizamos que se mantienen los permisos que ya se habían dado hasta ese momento. Hacemos una revisión además en el año 5, esto es algo que tiene poquitos textos. En el año 5 vamos a revisar esa reserva en particular para proponer eliminarla en caso de que no se haya usado, no tenga sentido, ¿no? Como es el caso. Y además, creamos un comité de transporte que no existía en el capítulo de servicios, un anexo nuevo que crea un comité de transporte para evaluar los compromisos de liberalización y atender problemas de implementación. Muchos de los problemas que tienen los transportistas mexicanos en Estados Unidos son por el exceso de inspecciones, por la regulación diferente entre un estado y otro estado, por el impuesto que tienen que pagar al hacer transporte de un estado interestatal, ¿no? El IRP, en fin, una serie de problemas que tienen que ver con la implementación ya muy a detalle, ¿no? Entonces, cuando hay problemas y se detecte que esos problemas son más con una intención de obstaculizar el comercio que con el objetivo de realmente regular o garantizar la seguridad del transporte, se puede recurrir al comité de transporte que ahora está creado para ese fin, ¿no? Entonces, lo que decía Francisco es muy importante. Ahora ya están las reglas del juego del TEMEC. Lo que necesitamos es jugar el juego, revisar que esté realmente operando como fue diseñado y proponer cualquier mejora en los comités, subcomités, en la Comisión de Libre Comercio, en la revisión de 5 años de transporte, en la revisión de 6 años de todo el tratado, ¿no? Es decir, probar las reglas y proponer mejoras, ¿no? Estamos en ese espíritu constructivo en este momento y la participación de la industria obviamente es fundamental porque son los usuarios del tratado. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Gracias, mensajería y paquetería. Me voy a tener mucho porque creo que ya me extendí demasiado. Básicamente... tómate. Sí, claro. ¿Vamos bien? Bueno, muchas gracias. Vamos bien. Siento que estoy hablando demasiado. Bueno, mensajería y paquetería, había un intento en el TPP de tener un anexo de Express Delivery Services, también en la OMC y en TISA, un ejercicio de negociación entre 23 países al amparo de la OMC.
había un intento de tener un anexo de Express Delivery Services que no era bien visto por algunas partes interesadas en diferentes países, ¿no? En el caso de la OMC y en el caso de México, pues también por el sector nacional, ¿no? Porque decían, bueno, ¿qué están tratando de regular? Si México ya abrió la mensajería y paquetería a los proveedores de servicios extranjeros, y por cierto, no podemos entrar, siempre han dicho, no podemos entrar a Estados Unidos, eso ya es un desbalance, ¿no? Ahora, ¿qué más quieren, no? ¿Qué más quieren con este anexo de mensajería y paquetería? Y básicamente lo que buscan estos anexos, tanto el de TPP, después TPAT, como el de ahora TMEC, no es disciplinar realmente a los prestadores de servicios de mensajería y paquetería. No aplica a transporte, o sea, hay una clara, y México peleó que hubiera una redacción clarísima en el TMEC, a través de un pie de página en el TPAT y a través de una redacción en el párrafo, en el capitulado, en el cuerpo del texto a través del TMEC, donde dice esto no aplica a ningún tipo de transporte, o sea, esto no es transporte. Marca en otras palabras, marca claramente la línea divisoria entre transporte y mensajería que sí tenemos marcada nosotros en nuestro reglamento interno, ¿no? Y luego dice, y para lo que sirve ese anexo es para disciplinar al monopolio postal de algunos países cuando se meten en el negocio de mensajería y paquetería. No tanto para disciplinar a los prestadores de servicios de mensajería y paquetería, sino para cuando hay un monopolio muy, muy grande, que puede ser estatal o puede ser privado, postal, y que ese monopolio postal entra en el negocio de mensajería y paquetería y intenta usar su poder monopólico, su infraestructura, que llega hasta el último rincón, para competir en condiciones desleales con respecto a otros prestadores de mensajería y paquetería. Entonces, en realidad beneficia la competencia del sector de mensajería y paquetería. Obliga a las partes a definir el alcance del monopolio postal para que no quede vago, hasta dónde es monopolio postal y hasta dónde ya es mensajería, ¿no? A definir sus objetivos de servicio universal y cómo se va a financiar, que no se financie de manera discriminatoria o afectando más a unos prestadores que a otros. Evita prácticas anticompetitivas como subsidios cruzados, ¿no? Es decir, que el monopolio postal utilice sus ingresos del servicio postal para financiar y competir de manera desleal en el otro mercado. Garantiza que se comporte con respeto a trato nacional y acceso a mercados, que son principios del capítulo de servicios. Busca que haya independencia del regulador, ¿no? Al menos en la toma de decisiones con respecto a los prestadores de servicios del mercado. Es decir, que el regulador no responda o no sea financiado por algún participante en el mercado, por ejemplo, el participante público, ¿no? En el mercado. Y que haya otras condiciones ahí como subcontratación y otro tipo de consolidación que se permiten en el servicio postal, ¿no? Entonces, no es para mensajería y paquetería realmente, es para disciplinar a los monopolios postales y que no compitan en detrimento de otros prestadores de mensajería y paquetería en ese mercado, ¿no? De delivery services. Entonces, para eso es ese anexo. Al final se aceptó con una serie de cambios que México propuso. Vale la pena decir, la siguiente, por favor. Vale la pena decir que en todo momento durante la negociación, y algo que agradezco muchísimo como negociador, fue que hubo un contacto constante con el cuarto de junto. El cuarto de junto para el TMEC se organizó de una manera espectacular. Yo digo, no hay un mejor cuarto de junto que el cuarto de junto mexicano. Ahora sí que no lo tiene ni Obama, como dicen por ahí. En realidad, el cuarto de junto se organizó para tener un representante por cada uno de los capítulos del TMEC, para cada una de las mesas de negociación del TMEC, ¿no? Entonces ahí pues agradecemos muchísimo a Miguel Elizalde, que fue el coordinador de esa parte del cuarto de junto para transporte, que conjuntó a los actores del sector y que los estuvo manteniendo informados y que tuvimos participación de ellos en todas las rondas, en todo momento de la negociación, antes, durante, después de las negociaciones. Eso se agradece mucho, estuvieron siempre activos, presentes. Entonces, en resumen, mensajería y paquetería está abierto desde el Telecan, no es una concesión del TMEC. Había la solicitud en aras de la reciprocidad, decían algunas partes interesadas de México sobre mensajería y paquetería, que hubiera reciprocidad y que como México ya había abierto su sector, pues que se garantizara la apertura en Estados Unidos. La verdad es que la regulación en México
no distingue en el Código Federal de Regulaciones, los capítulos que tienen que ver con transporte, no distingue entre mensajería y paquetería y transporte. Entonces, en realidad, y si lo ven en la reserva, la manera en que está estructurada la clasificación sectorial de esa reserva, no distingue entre mensajería y paquetería y transporte, como sí se distingue en México, ¿no? Entre servicio postal, mensajería y transporte, ¿no? Entonces, en realidad, si no se permite el cabotaje en transporte para Estados Unidos y no hay una distinción entre mensajería y transporte, entonces no se permite la mensajería, ¿no? Esa es posiblemente la conclusión a la que llegan las autoridades de Estados Unidos cuando se les solicita entrar en el mercado local, ¿no? En el mercado internacional, bueno, es diferente. Pero no podía haber una concesión, no se podía pedir una concesión a Estados Unidos ahora en mensajería y paquetería, cobrando la apertura de la mensajería y paquetería de México que había sucedido en un tratado anterior. O sea, esa ya fue una concesión hecha y yo no sé, porque no estaba en esa época, contra qué cobrada, ¿no? Hay el argumento muchas veces público de que el sector transporte o el sector mensajería han sido monedas de cambio en la negociación. En esta negociación del TEMEC, claramente no, porque primero no hubo ninguna concesión en transporte. Es una reserva que tiene una visibilidad política, pero que tiene una completa inefectividad práctica. Y en mensajería, pues no hay tampoco ninguna concesión adicional, más que la propia ley en México otorgó, ¿no? Desde el anterior tratado. Reciprocidad, bueno, reciprocidad no se entiende en el sentido de sector por sector, sino reciprocidad, digo, se entiende en un sentido a nivel de tratados como que haya un balance en las concesiones de los dos países, y eso al final del día no es más que una negociación, ¿no? La negociación no cierra hasta que no hay una percepción de que hay un balance apropiado entre todas las partes que están en la negociación para que puedan ir después a pedirle a sus congresos que aprueben ese resultado. Si hubiera un sentido de desbalance o de que hubo pérdida, obviamente no se cierra la negociación porque obviamente no pasaría por los congresos en un análisis serio de los resultados, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la historia de mensajería y paquetería. Por supuesto, atentísimo a sus comentarios. Me gusta mucho aprender de quienes están en la operación diaria. Pero vamos, esos fueron los argumentos, ese fue el diálogo con el cuarto de junto durante la negociación. La siguiente, por favor. En general, en el resultado y en este resultado en concreto, yo creo que hay dos factores que inciden en el resultado. Uno es la coordinación con el sector privado, ya lo mencioné, y otro es la consistencia del equipo negociador. Veníamos de un equipo negociador mexicano que a nivel de los directores generales teníamos todos por lo menos 20 años de haber estado en negociaciones. Veníamos de negociaciones importantísimas como la Alianza del Pacífico, TPP, estábamos negociando la modernización con Europa, siempre con los mismos equipos. Entonces llegamos, yo creo que de una manera muy coordinada a la negociación del TEMEC. Y me parece que para que la política comercial en México de negociaciones siga teniendo éxito, necesitamos mantener estos dos elementos en cuenta, ¿no? Que siga considerándose al cuarto de junto como un elemento fundamental en la negociación para tener insumos, para preparar la posición defensiva y ofensiva, y que haya una consistencia del equipo negociador en la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, esa es básicamente la conclusión. La siguiente, por favor. Y creo que ya es todo. Bueno, no tengo por ahí una foto nada más para ilustrar esto último. Ahí está parte del equipo negociador, parte del cuarto de junta en alguna reunión ahí en un hotel en Washington. Está Miguel, ha estado en refugio, y bueno, varias personas del cuarto de junto de transporte. La siguiente, por favor. Y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier pregunta. La verdad es un gusto mantenerme en contacto con ustedes y de verdad estoy para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Memo. Agradezco, como siempre, el apoyo que siempre has brindado para dar claridad a los temas, que dentro de todo este ejercicio lo que estamos buscando es darle la mayor información a aquellos tomadores de decisión. Y en este contexto, el autotransporte como la parte ferroviaria, la parte marítima, la aérea, juegan un papel fundamental para buscar una productividad y eficiencia en nuestro país.
Como lo decía yo en un principio, ha sido claro el propio ejercicio que se ha venido dando y la importancia que tiene el transporte o tuvo en su momento el transporte en el Tratado de Libre Comercio y ahora seguro lo va a hacer en el TEMEC. Muchas gracias, Memo. Y si te parece, dejamos las preguntas, tenemos varias preguntas al final y daremos paso a la intervención de la doctora María de los Ángeles Fromo de MAF y Asociados, quien nos va a hablar sobre la parte de laboral y el TEMEC. Y dentro de todo esto, como tú ya hace rato lo señalabas, en el capítulo 23, que es la parte laboral, otro elemento importante y gran reto para México, el cumplimiento en la parte laboral. Doctora, por favor, si nos ayudas. Muchas gracias por la invitación, por estar el día de hoy en este panel y, bueno, comentar desde la perspectiva del ámbito jurídico. Hay un gran reto dentro de este TEMEC, de este Tratado de Libre Comercio de tres naciones, en donde sin duda podemos asimilarlo a lo que fue en el anterior tratado la reforma de la justicia penal. Debo comentar a quien hoy nos acompaña que la posibilidad de poder hablar el día de hoy sobre este tema es que cuando terminé la oportunidad de tener que implementar el sistema de justicia penal en México, me llamaron en aquel entonces para empezar a trabajar la planeación de una posible reforma laboral de gran calado que era necesario desde un enfoque de las negociaciones que se estaban dando para el actual TEMEC. Aquí, si me quieren pasar la presentación, lo que yo quiero poner en muy breves minutos es muy someramente lo que pudiera ser el esquema de trabajo que viene a una reforma laboral que tiene implicaciones económicas, productivas, pero también tiene sanciones y mecanismos complejos de seguimiento y evaluación. Y no podemos dejar de mencionar, no me dejará mentir aquí Guillermo Malpica, que uno de los puntos que mayormente se complicó fue una parte de cuáles eran las instancias que iban a verificar el cumplimiento de los compromisos de la reforma laboral y de la nueva estrategia en justicia laboral. Aquí ustedes podrán ver dentro de estos nuevos capítulos que se establecieron, uno de ellos es precisamente el tema que tiene que ver con la cuestión laboral y en donde hay varios aspectos que yo quisiera referirme. Lo primero, si me pasa la siguiente, por favor, la primero de ellos es que hay implicaciones importantes desde el punto de vista internacional. Las partes se obligan a cumplir todos aquellos tratados y declaraciones que han estado establecidos por parte del organismo internacional que regula la cuestión laboral, que es la Organización Internacional del Trabajo. Todas las declaraciones y compromisos que están allí, pues vienen desde principios fundamentales que quedaron plasmados en el TEMEC, la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, un tema fundamental que busca desde la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, es decir, que la mayoría de los trabajadores en presencias de autoridades laborales estén de acuerdo con los trabajos colectivos, estar seguros que los sindicatos modifiquen sus estatutos, introduciendo el tema de voto personal, libre, secreto, que un aspecto elemental exista la rendición de cuentas, la equidad de género, entre otras. Así, bueno, pues también nos ponen y nos imponen condiciones para trabajar en la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Y aquí en especial entra un tema de gran envergadura social, que es la abolición efectiva del trabajo infantil, la prohibición de las peores formas de trabajo y que aún sigue subsistiendo en varios sectores industriales y agrícolas en nuestro país y que necesita ser
toda una estrategia tanto de sensibilización como de combate al mismo. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación y condiciones que sean aceptables de trabajo, no solo en el tema de un trabajo digno, sino que haya respeto a los salarios mínimos, horas de trabajo, seguridad y salud en el trabajo, más ahora que se nos imponen condiciones extraordinarias por el tema del COVID-19 y que implican un esfuerzo mayor al sector empresarial. La que sigue, por favor. De igual manera, es esencial en este contexto ver que nuestras leyes tuvieron que ser modificadas, tuvieron que ser adecuadas para establecer una serie de compromisos que están en el TMEC, que principalmente es a lo que nos vamos a referir, y que se establece la creación de instancias independientes que den mayor certeza a la legalidad, pero que también imponen un mayor compromiso empresarial de su cumplimiento para este aspecto. La que sigue, por favor. Es importante en esto ver que se establecen una serie dentro del capítulo 23, el capítulo laboral, de fomentar algunas comisiones obrero-patronales para abordar la regulación laboral en cada centro de trabajo, poder en su momento, y esto es fundamental, hacer servicios de mediación, conciliación y arbitraje. Un cambio radical es que hoy es obligatoria para ambas partes sentarse a mediar. Hay dos visiones sobre esto, en donde realmente, de acuerdo a los porcentajes que existe con números anteriores al sistema de justicia laboral que prevalecía en nuestro país, pues que la mayoría de los casos, pues el trabajador no se presentaba por no querer aceptar las posibilidades de algunos acuerdos con los patronos. Por eso, hoy en día es obligatorio sentarse a hablar sobre la posibilidad de esos acuerdos para evitar y hacer una justicia mucho más rápida, ágil, evitar costos a las empresas, y como veremos hay todavía muchos resquicios para que esto pueda llegar a un buen puerto y sobre todo a una implementación efectiva. Y se implementan distintos procedimientos y sanciones por incumplimiento de las leyes laborales, por incumplimiento de los compromisos laborales, y bajo ese sentido, lógicamente, también hay medidas de sanción para las propias centros de trabajo directamente para las industrias y como país en la fijación de aranceles. La que sigue, por favor. ¿Qué implican algunas de estas cuestiones ya un poco más aterrizadas? Primero que nada, se establece una serie de derechos de los trabajadores en donde se abre el abanico a generar estrategias y mecanismos para asegurar la participación activa en la negociación y protección de los derechos que se hagan a nivel colectivo. Organizar y formar y afiliarse a un sindicato que sea de su elección. No hay sindicatos únicos y se prohíbe tajantemente que exista un dominio o interferencia del empleador en las actividades sindicales. Se establece toda una serie de mecanismos dentro incluso de la ley que ya aterrizó en nuestro país para ver en qué manera no se da la discriminación o la coerción contra trabajadores en virtud de la actividad o el apoyo sindical. Algo fundamental es cómo se deberán verificar los contratos colectivos que cumplan con los requisitos legales relativo al apoyo de los trabajadores, y para ello se crea toda una estrategia de un registro público independiente que garantice precisamente ese derecho. Las revisiones salariales y las condiciones laborales deben ser públicas, abiertas y por lo menos cada 4 años. El contrato colectivo, lógicamente, tendrá que estar a disposición para consulta. El establecimiento de un sitio web centralizado que proporcione acceso público a todos los contratos colectivos para saber en qué consisten, y una entidad independiente
que precisamente lleve la conciliación y el registro de los sindicatos y contratos colectivos. No podemos dejar aquí de mencionar que uno de los temas más importantes fue cómo se iban a verificar estas condiciones, que más adelante vamos a hablar de ellos, pero sobre todo aquí lo que se establece es que existan realmente autoridades que puedan imponer sanciones, multas, llegar a acciones que realmente hagan obligatoria la ley, que haya una segunda o tercera instancia revisora jurisdiccional independiente y que lógicamente existan los tribunales laborales independientes. La que sigue, por favor. Bajo la que sigue, la anterior, perdón. Otra de las cuestiones que es muy importante es que dentro de la fórmula de supervisión y de todo el reto que debe llevar a efecto el contenido de este tratado, hay una parte que es el valor laboral. Y aquí estas son las condiciones de acuerdo a cada uno de los años de evolución en donde hay una distribución precisamente para el contenido de esa cadena y en el cual estaremos viendo que habrá un seguimiento muy importante para que se pueda estructurar y se pueda hacer cumplir esta cadena de valor. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los retos fundamentales en las implicaciones laborales de este capítulo 23? Primero, es que existe toda una estrategia en donde tengamos mecanismos de cumplimiento, en donde habrá todo un panel de expertos conformado por distintas autoridades, académicos y la parte en donde se llevarán a cabo el incumplimiento, debate el incumplimiento que pudiera darse desde el punto de vista laboral y que podrá ser de manera directa hacia un centro de trabajo o de manera genérica hacia un sector empresarial o incluso hacia una actividad industrial. Y ello, lógicamente, habrá que tener también una serie de retos específicos desde el conocimiento de cómo construir ese valor laboral de acuerdo a la cadena de producción, establecer las mecánicas de respeto de los derechos que establece la legislación laboral, las mecánicas para cualquier tipo en donde pueda garantizarse o no en su momento esa justicia laboral, ese impacto de respeto a los derechos que tiene la OIT y la estructura de monitoreo del clima laboral. Será también un aspecto fundamental. De ahí que retoma una gran envergadura la estructura que tiene la NOM 035 y que ya tiene en específico un contenido de evaluación que será necesario estar monitoreando. La satisfacción también de los trabajadores con los líderes sindicales y la empresa, el entorno laboral, incluyendo estos sindicatos y la identificación y el monitoreo de los tomadores de decisión desde esa perspectiva. Acuérdense, como lo repetía hace rato, uno de los elementos que más trabó las negociaciones es precisamente que se querían poner inspectores de Estados Unidos en el ámbito laboral. Lo que se llevó a acuerdo es una serie de seguimiento cercano y de paneles que deberá hacerse para ello. Es importante que uno de los aspectos que más pone en quiebre a esta reforma son, podríamos decir, la transformación de las instancias, y una de ellas son los centros de conciliación laboral, que tendrán que estar pues listos precisamente de acuerdo a cómo están los transitorios en 3 etapas, pero concluida en el año del 2022 para efectos de ello. Algunas de las implicaciones también para los proveedores es que la obligación no solo es directamente para que produce y manufactura los productos que se van a ir a exportación, sino también el cumplimiento de estas obligaciones de sus proveedores en cuanto a que tengan conocimiento del cumplimiento
cumplimiento de las prácticas laborales y los contratos que protegen a la empresa de sanciones a proveedores y su interrupción. Es muy importante, por ello, ahora revisar desde el punto de vista del cumplimiento legal la trazabilidad de todas y cada una de las acciones que tienen nuestros proveedores, y en algunas ocasiones podría llegar también a aquellos clientes que en algún momento podrían estar supervisándonos para que también tengamos de manera estructurada ese cumplimiento. Las implicaciones ya a nivel, lógicamente, de los retos de sindicato, es que si hay líderes sindicales con antigüedad de más de 20 años que no estén dispuestos a hacer estos cambios necesarios, de renovar sus diligencias, de transparentar sus finanzas, el cumplimiento de sus obligaciones, no podrán estar en ese esquema precisamente y tendrán que ser transformadas dichos sindicatos a raíz de decisiones jurisdiccionales para efectos de poder llegar a la transparencia sindical. La comprensión de los mecanismos de cumplimiento de TEMEC y las posibles consecuencias que se han tenido es importante, porque vienen desde una denuncia que incluso puede ser anónima, pudiera darse el inicio de un procedimiento del incumplimiento laboral de estas obligaciones. La falta de transparencia también en cuanto a los sindicatos será fundamental, y los estatutos electorales donde se garantice el voto libre, secreto, exista la democracia. Es importante evaluar que dentro de la vida sindical interna por parte de los patronos tendrá que darse de manera realmente transparente, cuidada y apegada precisamente a los esquemas establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Y lógicamente no debe tenerse miedo ni estorbar a las actividades para demostrar que hay un reencuentro de todo lo que significa esa vida sindical, que tenga la mayoría de los afiliados un sindicato y con él poder negociar, o por ende tener mayor legitimidad en las negociaciones. Esto es muy rápido para no alargarnos más, lo que pudiera llegar a ser nada más la probada de lo que significa la transformación. Lo cierto es que en esta primera etapa 10 entidades federativas de nuestro país tendrían que ya estar en el reto fundamental de la transformación. Esto no se ha dado, debemos decir, hay un gran retraso de cumplimiento de esta transformación, dado que si simplemente en el nivel federal tenemos más de 80,000 casos anuales, tendrá que verse cómo se va a migrar de la parte de las juntas laborales, cuánto tiempo tendrán que sobrevivir estas juntas laborales y cómo se van a crear los tribunales, el centro de conciliación, el registro laboral que exige el TEMEC. Debemos tener presente que prácticamente desde el inicio en esta hoja de ruta se plasmó la reforma laboral como un elemento esencial para poder continuar de manera específica con las negociaciones, y que en todo momento estuvo presente que esta materia se tenía que transformar desde el punto de vista jurídico y práctico en nuestro país. Pero el reto es aún enorme en cuanto a recursos que se requieren, en dejar vivas las juntas para poder concluir lo que hoy se está tramitando versus lo que en su momento determinado tendría que retomarse ya por parte de los nuevos inicios de procedimientos por parte de los tribunales de justicia. Con ello, dejo sembrada simplemente la inquietud en ustedes, en que sí es muy importante revisar las cuestiones que desde el punto de vista laboral, los canales de comunicación que se tienen, el cumplimiento de los principios y de las características de la prestación de servicios, y sobre todo de la fórmula
que pudiera llegar a implicar en esa cadena de valor laboral que será necesaria acreditar dentro de este Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Gracias, doctora. Muchas gracias. Creo que la claridad con la cual estás exponiendo el tema laboral y nos da mayor espacio para poder establecer con claridad también lo que viene en la parte laboral principalmente y todo aquello que se ha dicho y el reto que tienen nuestras autoridades, la industria y todos como personas para buscar en la parte laboral una parte más fuerte y equitativa en nuestro país. Finalmente, tenemos que trabajar conjuntamente para buscar darle cumplimiento. Creo que es claro la exposición que ha venido dando Memo alrededor de todo lo que estuvo en la propia negociación. Paco Kim también estableció los beneficios que tiene para la industria, para el transporte, para Norteamérica, el TEMEC y lo que viene como retos. Y bueno, la doctora también dentro de ello y su participación en la parte laboral, reitero mi agradecimiento a todos y a cada uno de ustedes. Pero si les parece bien, y dado que estaríamos abusando un poco de su tiempo y del público quien nos acompaña, que ya son más de 300 personas, en este contexto de darnos unos 10 minutos para poder tener algunas preguntas y respuestas. Y las preguntas que sean también concisas por nuestra parte, pero también las respuestas sean breves y concisas. ¿Les parece bien? Y bueno, como yo tengo el micrófono, ahí les va. En este contexto hay un punto en el cual quisiera la opinión de los dos. Nos dicen, los sueldos en Estados Unidos de los operadores son más altos que los de los operadores en México. Esto se tendrá que igualar, hay una obligación. ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Quién toma la palabra? Memo. Muy bien. Sí, con mucho gusto. Gracias por la pregunta. No hay ninguna disposición en el tratado que hable de igualar sueldos entre los países de la región. Hubo una idea original antes de que se volviera propuesta de texto sobre eso por parte de Estados Unidos, pero al final del día no hay nada que equilibre los sueldos ni de este sector, ni para los operadores, ni para ningún otro sector. Creemos que eso lo hace la economía sola a través de la movilidad de factores. Doctora. Yo complementaría simplemente en el sentido, lo que sí debe garantizarse es que sea un equivalente trabajo digno, salario, que se supervise el cumplimiento de las obligaciones salariales, porque eso sí será motivo de supervisión y vigilancia para que en su momento dado pudiera haber algún panel que se llame a este respecto. Pero más allá de cuánto, no, pero sí cómo se está calculando, de qué manera se calcula, el respeto a los horarios, el respeto precisamente a la dignidad, al lugar laboral, es decir, se refiere de manera genérica al tratado, pero sí impone esa obligación de estar supervisando que se apeguen a las condiciones laborales establecidas en el país. Es decir, que se tenga la seguridad social, que se hagan los horarios y que se cumplan con los compromisos trabajos salarios. Gracias. Paco Kim, ¿alguna pregunta? Sí, cómo no, gracias, Leo. Bueno, pues la primera que me llegó por acá es de nuestro amigo Miguel Elizalde, quien es el presidente ejecutivo de ANPACT. Gracias, Miguel, y gracias por los comentarios y también un abrazote, como me lo mandas. Miguel nos pregunta a todos que ¿cómo se beneficiarán los transportistas mexicanos con el TEMEC? Si gustan, hacemos una breve respuesta a cada quien o alguien quiere tomarla en especial. Adelante, Memo. Adelante, Memo, sí. Levanto la mano así como en el salón de clases. Mira, se benefician de manera natural si seguimos con la tendencia creciente en el comercio entre los dos países. Es una
es una garantía de haber mantenido certidumbre, ¿no? De migrar de un tratado a otro sin que hubiera un periodo de incertidumbre en medio. Entonces, si una vez que superemos esta crisis económica que es mundial y que nos está pegando a todos, la caída de las exportaciones de 40% en México es un signo de eso. Una vez que recuperemos el paso en todo el mundo, y eventualmente los transportistas mexicanos se van a beneficiar de un mayor comercio, en donde ya pueden competir en los mercados, en los 3 mercados de la región, y en donde pues básicamente vamos a tener además a México como un jugador importante, como un hub para los que quieran tener después una relación más profunda con Estados Unidos, ¿no? Esto es lo que trae el TEMEC por ahora. Bueno, pues por mi parte, completar un poco nada más en el sentido de el impacto que se busca, sobre todo cuando se generó este capítulo laboral y con un esquema de obligaciones y el cumplimiento sobre todo de los tratados internacionales y de los acuerdos que están establecidos incluso por la Organización Internacional del Trabajo. Se está empujando hacia esas condiciones laborales de mayor equidad, de mayor transparencia y de mayor igualdad en todos los aspectos del ejercicio de los trabajadores. Aquellos transportistas que pues son transportistas ellos empresarios, pero aquellos que de alguna manera también ofrecen condiciones de trabajo para otros transportistas, sería muy conveniente que en la medida en que ellos participen en este mercado laboral del transporte de carga o de pasaje, pueda estar viendo y visibilizando las obligaciones que deban cumplir, sobre todo si harán alguna serie de trabajos que puedan ser transnacionales acorde con este tratado y que puedan de alguna manera verse obligados a una mayor capacidad de cumplimiento de los derechos laborales. Es por eso que resulta importante que, dado que la ley laboral hoy refleja de manera clara cuáles son las obligaciones que se tienen y que es un reflejo de las exigencias del TEMEC, deban conocerlas de manera sencilla, muy fácil, cuál debería ser su cumplimiento para no verse sujetos a suspensiones en sus actividades. Bien, otra pregunta. Otra pregunta. Yo voy a pasar mi respuesta, Leo, si me permite. Adelante. Desde el punto de vista, voy a dar un punto de vista más desde los usuarios, esa sería la visión. Y bueno, no obstante los retos que representa este tema para la industria automotriz en la parte de reglas de origen y los constructores y de unidades de transporte como son los camiones, pues yo creo que, al igual que Memo, este incremento que vimos en los volúmenes de comercio exterior del país es volumen. Y el volumen, pues, nos da la propia respuesta, ¿no? Teniendo un incremento de volumen, no obstante lo que está pasando con el tratado, hay mayor economía y por lo tanto, pues, como les decía, hay que hacer también nuestra tarea, hay que reinventarnos. Que no se sacudió con esta situación del COVID, pues ya no lo sacude nada, entonces ahorita es el momento de reinventarnos, de hacer rediseños de cadena de suministro y de adecuarnos a las circunstancias actuales para sacar una total ventaja de ya conociéndolo, ya estando enterado por qué lado debemos movernos, creo que debemos de aprovecharlo de esa manera, en no continuar en el área de confort o con prácticas antiguas en el transporte. Hay que actualizarnos y hay que modernizarnos. Ese es mi punto de vista. Y paso a la siguiente pregunta. Es de parte de Oscar, de Monitoreo y Seguridad de Transporte Santa Rita, que nos dice respecto al tema del USDOT, ¿cómo y dónde se puede realizar el trámite para el DOT? Pasamos el link, me parece que el staff y el link o Iris, o les pasamos el link
para donde está en el portal del DOT, está toda la información respecto al trámite y el formato y los requisitos que hay que cumplir. Bueno, después tenemos un comentario de nuestro querido doctor Iker de Luisa. Muchas gracias, nos felicita. ¿Quieres decir algo, Leo? Sí, básicamente, si me permites, Kim, agradecer a aquellos que nos están siguiendo, como ya lo mencionaste, a nuestro buen amigo Iker de Luisa, el director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, a Miguel Elizalde, a Francisco Bojorques del Instituto Politécnico Nacional de Pizza también, un saludo y un abrazo a todos ellos. Y para continuar con las preguntas, nos hace la pregunta Nancy Valderas de Transportes y Turismo. Preguntar que se puede decir que el servicio de autotransporte de carga en México tiene reglas claras y no afecta o daña la competitividad en nuestro país. ¿Ustedes qué opinan? Adelante, Memo. No sé si por reglas claras se refiere a reglas tanto internacionales como nacionales. En lo que tiene que ver con las reglas entre países, me parece que queda muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Habrá que trabajar mucho en la implementación. Hablando de servicios de transporte, está pasando el tren aquí afuera de mi casa, perdón. Yo creo que es Iker de Luisa, sí, ¿verdad? Está haciendo alguna manera, sí. Pues habrá que poner mucha atención a la regulación subfederal, yo creo, para que se garantice esa competitividad que menciona Nancy. Y para eso tenemos pues, que poner mucha atención y después utilizar los canales propios de comunicación del tratado, ¿no? Como los comités, este comité de transporte que les comento que se acaba de crear. Okay. Bien. Pues de mi parte, ok. ¿Tu parte? Adelante. No. Bueno, de mi parte nada más comentaría que justamente si México piensa hacer una plataforma logística, este desarrollo pues, no depende tanto de un tratado, depende del sector logístico de México que debe de enfrentar este reto y por supuesto que es una gran oportunidad para México, por eso pues debemos trabajar en ello, ¿no? Sí, perdón, ahora sí, adelante, Leo. Sí, les parece, vamos a pasar unas encuestas que tenemos y que se fueron recopilando a lo largo de las propias presentaciones que ustedes hicieron. Adelante, por favor, Geraldine. Adelante, Kim. ¿Pueden regresarla, la primera, porque no se alcanzó a ver? Bueno, la primera pregunta de la encuesta nos habla del tema de el impacto. ¿Cuál será el impacto? Y bueno, el impacto positivo, pues me parece que es 49% positivo. Ahorita cambió. Déjenme ver. ¿Conoces el impacto del TMEC para el transporte de carga? Ok. ¿Conoces el impacto? El 60% no y el 39% sí. Esperemos que esta haya sido aplicada antes de lo que se ha comentado aquí. Adelante con la que sigue, por favor. ¿Crees que los nuevos acuerdos del TMEC traerán mayores beneficios para México? Pues un rotundo 96% sí,
y un 4.35% que no. Bueno, creo que estamos muy de acuerdo en eso. La siguiente, por favor. ¿Cuál consideras que es el principal beneficio del TEMEC? 1, la integración de América del Norte es el 34%, el establecimiento de reglas claras el 13%, la continuidad del libre comercio el 39%, la facilitación del comercio digital el 4% y la generación de certidumbre en los procesos aduanales el 8.33%. Muy bien, pues si ustedes nos permiten, demos espacio a un comentario final y si les parece bien empezamos por las damas, doctora. Muchas gracias, Leonardo. Primero, a la NTP por haberme invitado a este panel, a toda su mesa directiva y en especial pues a quienes hoy nos acompañaron por estar presentes, pero quisiera simplemente retomar la última pregunta. Desde el punto de vista de las negociaciones del TEMEC, uno de los factores que se consideró de mayor envergadura para generar competitividad y generar una mayor capacidad de desarrollo en nuestro país fue establecer reglas claras en la materia laboral, que nos obligan a todos, a quienes formamos parte del sector empresarial y como patrones, como personas que han estado empleando o aquellos que están trabajando para este sector de manera directa o indirecta. Esto nos lleva a un gran reto, al reto de observar cada uno de los pasos ante esta nueva forma de respeto a los derechos de los trabajadores, de los sindicatos, a la transparencia y a la efectividad de las normas en materia laboral. Es también para ello un reto volver a hacer procedimientos y procesos dentro de las empresas para que ninguno de estos factores pueda ser un impedimento para ese libre comercio. Y es tarea de todo el sector empresarial industrial que esto se genere, incluido el transporte de carga ferroviario, marítimo y incluso de pasajeros. Todos y cada uno de ellos tenemos que contribuir a que este Tratado Libre Comercio tenga los menos cuestionamientos en su aplicación y que sea responsabilidad de todos. Muchas gracias. Y gracias por la doctora. Memo, un último comentario. Muchas gracias, Leo. Agradecer a la doctora, a Francisco Kim, a ti mismo y a la NTP la oportunidad de compartir un poco sobre este tema. Dos comentarios, básicamente. Es el tratado que ustedes ven enfrente de ustedes no puede ser evaluado sin su contexto, sin los retos de la negociación y incluso ahora mayores retos de implementación que tenemos enfrente, ¿no? Segundo comentario, la negociación correspondió a los gobiernos de los 3 países, pero no podía haber sido exitosa sin la participación constante del sector privado, de los usuarios de los tratados, y ahora toca la tarea al revés, ¿no? La implementación está principalmente en manos de los usuarios del tratado, del sector privado, de los agentes económicos, pero no puede tener éxito nuevamente si no hay una colaboración, en este caso, de los gobiernos a través de regulación y de otorgar certidumbre jurídica, Estado de Derecho y reglas claras. Muchas gracias. Paco Kim. Gracias. Bueno, pues mi comentario final es que la historia del TEMEC se está empezando a construir. Va a ser nuestra responsabilidad hacer esa historia. Lo que pasó en el TLCCAN ya lo vimos, hay resultados positivos, nos corresponde hacerlo. Y bueno, esto será a través de como ya comenté antes, una mejora en la logística de México, si queremos que sea México una plataforma logística y haya crecimiento para todos. Pensar que los modos de transporte de los que hablamos son complementarios, no son de ninguna manera rivales, y encontrar esa complementariedad entre los modos de transporte nos va a facilitar muchísimo el desarrollo de la logística en México. Y bueno, finalmente agradecer a Memo y a la doctora por sus espléndidas ponencias. Hoy no solo aprendí, sino reafirmé varias cosas
con ustedes. Muchísimas gracias, y a Leo también, fue toda una experiencia. Muchas gracias, Paco. Y bueno, dobles felicidades por esos 100 años de la magnífica empresa que representas, Fábrica de Jabón La Corona, cumple 100 años, un ejemplo en el tema de atención al mercado nacional y también a lo que es América del Norte. Felicidades y un abrazo, Paco. Bien, gracias. Pues solo me resta, a nombre de nuestro presidente Alex Tyson y nuestra mesa directiva de ANTP, agradecerles a ustedes como ponentes, doctora, gracias, Memo, gracias, y Kim, muchísimas gracias, y a todos ustedes que nos están siguiendo por esta plataforma. Estoy seguro que muchos de estos temas, estos elementos que ustedes abordaron este día, le dan mayor claridad a las cosas que necesitamos para ser más productivos, más eficientes y seguir compitiendo a nivel internacional. Un fuerte abrazo y que estén bien. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Cada día, el Frente de la Lucha Global tiene un mismo objetivo: frenar la pandemia de COVID-19 y que miles de personas recuperen la salud arrancada por el coronavirus. El personal de salud cumple una vital labor, por lo que necesita más que nunca nuestro apoyo y compromiso. Hombres y mujeres que arriesgan su vida todos los días merecen un respaldo social, como solo los mexicanos sabemos hacerlo. Desde la Asociación Nacional de Transporte Privado, respondemos a este llamado y aportamos nuestro trabajo y dedicación para llevar los insumos necesarios hasta hospitales y centros de atención de COVID-19. Gracias al esfuerzo de nuestras empresas asociadas y quienes les dan servicio, el arduo trabajo de nuestros operadores, su dedicación y profesionalismo, hacemos llegar a los expertos de la salud materiales de limpieza, caretas, guantes, agua potable, cubrebocas y otros recursos que requieren para trabajar con seguridad y continuar su importante labor: salvar vidas. Ante los retos, respondemos como organización, atentos al bienestar de la sociedad mexicana. Ahora es momento de ayudar. ANTP, movilidad, logística y transporte al servicio de la salud.